Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar a través de la poderosa señal de Canal 6 de Nicaragua, nicaragüense por gracia de Dios. Gracias también por sintonizarnos de 8 a 9 de la noche a través de Canal 15, en nuestro Facebook Live, paralelamente en nuestra transmisión nacional y abierta de la televisión nacional, y por supuesto en nuestra plataforma de YouTube. Quiero enviar un saludo a Mirna Zapata. Hoy no está con nosotros, está convaleciendo de un accidente que tuvo en estos días y le deseamos lo mejor. Y en su lugar me está asistiendo hoy, hasta que Mirna aparezca, vuelva a integrarse, Darling Bárcenas. Nada más y nada menos que la directora de producción de Canal 6 de televisión. Esperemos qué tal nos va con Darling, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hoy estaremos hablando, luego de nuestro acostumbrado comentario editorial, con Carlos Fonseca Terán. En funciones secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estaremos hablando de aspectos contextualizados de la realidad nacional. Pero mientras tanto, quédese con nosotros que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Libertad con responsabilidad. La libertad, desde mi punto de vista, es el valor más preciado de la humanidad. Porque cientos de millones de personas, desde que hubo creación, murieron por ella. Y estaremos siempre dispuestos a morir para tenerla y, una vez alcanzada, para defenderla. La libertad es tan, pero tan valiosa, que palparla es una inmensa responsabilidad y demanda mucha sabiduría para administrarla, porque su existencia no es compatible con ningún tipo de excesos, y el más grande de esos excesos es la mentira. Porque lo hacemos entonces para imponer un peligro a nuestra libertad. La libertad es un factor de felicidad, y por eso no podemos permitir que nada la contamine, mucho menos aceptar como válido o legítimo que a nombre de ella algunos crean poder hacer lo que se les antoja, desde un concepto errado de lo que realmente representa para la humanidad. La libertad, por el hecho de que sea plena, no significa que no tenga fronteras, porque cuando éstas se sobrepasan, perdimos la libertad y pasamos al áspero y oscuro mundo del libertinaje, donde la vida, la dignidad, el respeto y la tolerancia pasan a ser cualquier cosa en una sociedad corrompida por la anarquía y la sedición. La libertad es una columna fundamental en la cotidiana construcción de la democracia, y es la fortaleza de toda sociedad que con responsabilidad la goce y la fomente. Porque en la medida que yo sepa vivir mi libertad, en esa misma medida voy a ser capaz, si luché por ella o por el solo hecho de disfrutarla a costo del sacrificio de otros, de hacer patria para los demás. Desgraciadamente, en nuestro país, la libertad es poca cosa para los desadaptados e insatisfechos que creen que ésta les da derecho a matar, a mentir, a plantear descaradamente desde la psicología del terror, que siendo ellos una ínfima minoría, son los únicos con derecho a ser libres para hacer lo que quieran contra una inmensa mayoría a la que quieren esclavizar desde un poder que ni tienen ni tendrán.
el constante asedio contra la libertad por parte del terrorismo criollo que habita en la oscuridad del libertinaje está colmando la tolerancia de cada nicaragüense, que a pesar de ser ofendido, ultrajado y humillado, tras los eventos del 18 de abril del 2018, no se harta de tanta infamia y mentira descarada que pretende reeditar la tragedia que causaron hace 2 años y a la que creo hay que poner un freno contundente. La libertad no significa desnaturalizarnos y vivir como nos ronque. Hasta los animales en la selva tienen normas de convivencia porque saben contra qué pueden y contra qué no pueden, en qué territorio habitar y en qué territorio no habitar. Aquí, sin embargo, los que hacen de libertinaje su modelo de operación estimulan, sin ambajes, el crimen, sugiriendo el asesinato contra las autoridades o contra todo aquel que, encontrándose hasta en la más baja llanura, cargue por pecado ser sandinista, pensar como sandinista, apoyar desde las otras corrientes al sandinismo, o también contra los que no son ni chicha ni limonada. Porque la delincuencia politiquera del oposicionismo criollo sustenta aquello de que o estás conmigo o estás contra mí. Para mí la libertad es ser quien soy y no lo que los demás esperan que yo sea. Lo he dicho muchas veces. Incluye mi libertad decidir dónde quiero estar en cada momento. Mi libertad es pensar lo que pienso y no necesariamente lo que debería sentir o lo que otros hubieran sentido o lo que esperan que yo sienta. Mi libertad es correr los riesgos que yo decida correr, siempre y cuando esté dispuesto a afrontar por mí mismo los costos de dichos riesgos, porque vivir esa libertad tiene sus normas, tiene sus responsabilidades, y gozar esa libertad para nada significa, escúchese bien, ignorar la ley. La libertad de salir al mundo a buscar lo que creo que necesito, en lugar de vivir esperando que otro me dé el permiso para conseguirlo. Y eso significa que si me lo propongo, no voy a tener detentes para conseguir lo que quiero, siempre y cuando dependa de mis valores y no de lo que otros quieran que yo haga por ellos. Tenemos el derecho de pensar, de sentir, de expresarnos, de elegir, pero no el derecho de mentir, ni de inocular ese odio criminal que te mata la vida o el alma. Podemos elegir lo que sentimos, y aunque no podamos hacer lo mismo con lo que nos pasa, sí podemos decidir qué hacer con lo que tenemos. Y aquí tenemos una Nicaragua que, a pesar de nuestras distancias, la estamos reconstruyendo, pasando por encima de los cobardes, de las infames maniobras de quienes la quieren hundida, solo porque no son ellos quienes la gobiernan. La libertad es una gran responsabilidad. Y los comunicadores tenemos una inmensa incidencia en el cuidado de sus altísimos valores. Y por eso creo firmemente que si en otros países los medios de comunicación que promueven la muerte, el crimen, la sedición y el odio han sido cerrados y sus dueños encarcelados, aquí deberíamos comenzar a perfilar medidas
de esa naturaleza, porque aquellos que no entienden el valor de la libertad para los demás, también ponen en riesgo la seguridad, la vida, la hacienda, también de los demás. Y eso simplemente no es posible, porque aquí en Nicaragua un grupejo de miserias humanas se la pasan tocando los huevos al tigre, creyendo que la tolerancia es ilimitada y que los que queremos la paz, por ser mansos, no somos capaces de reaccionar y se equivocan. ¿De qué manera se equivocan? Hablo de la libertad con responsabilidad, porque es inadmisible que sigamos viendo sin reaccionar tanta mentira que no solo se repite en las inhóspitas redes sociales, sino que en televisión abierta, en canales como el 10, el 12, el 14, el 23, en emisoras como la corporación que habla el lenguaje del odio, o en el partido de papel de la carretera norte, que chorrean sangre cada vez que invocan la inteligencia y el sentido común del nicaragüense, que aunque sabiendo distinguir entre la luz de la verdad y la oscuridad de las tinieblas, no deja de ser sometido a un bombardeo infame y sostenido contra la paz que cada individuo y de toda sociedad en su conjunto rechaza. Yo soy comunicador, soy periodista, estoy consciente que por ser generador de opinión hay quienes me detestan por lo que escribo y expreso. Pero ¿saben qué? Yo no hablo ni pienso con odio. Yo voy contra el odio y detesto, porque la conozco y estuve 2 veces en ella, la guerra. Y seguramente muchísimas cosas que digo molestan a los que habitan en la infernal Puchilandia. Pero eso sí, no miento. Y si alguna vez lo hiciera y alguna miseria humana se sintiera ofendida, que me demande, porque eso es lo que se hace para acabar con la mentira. Yo entiendo muy claramente que las autoridades de gobierno no quieren entrar en el desgaste de perder el tiempo siendo contestatarios de tanta estupidez que se dice. Pero la ciudadanía que busca cómo sobrevivir, ahora desde una realidad más compleja como la del coronavirus, el COVID-19, se sorprende por casos y casos que hemos conocido, donde pandémicos en el oposicionismo traspasaron la raya de lo admisible. Y no pasa nada, cuando lo que se afecta es en la psiquis de las personas. Y ya no hablo de los absurdos politiqueros, sino de la mentira criminal, que ahora nace del coronavirus, porque todo aquel que muere es por la peste. Y todo porque les revuelve la vida, que sigamos siendo hasta hoy el país que tiene las estadísticas más bajas de contaminación. Hay muchos mecanismos de prueba de los cuales hacer uso para demandar por la vía judicial a quienes, invocando la sedición, ponen en riesgo la seguridad del país, la dignidad de las personas, la estabilidad y sobre todo el desarrollo económico de la nación, porque todo lo que hacen es para justificar las millonarias partidas que vienen del imperio, lo que tiene una connotación mayor, porque hablamos de traición a la patria. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro retorno hablamos de la coyuntura nacional sobre el COVID-19, sobre la mentira en el inhóspito mundo de las redes sociales
sobre la coyuntura política del país con Carlos Fonseca Terán, secretario en funciones de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Quédese con nosotros, aún hay mucho más. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Vamos a conversar con Carlos Fonseca Terán, para efectos prácticos, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Está ocupando ahora las responsabilidades que quedan, digo yo, para los sandinistas que lo han apreciado, que lo han estimado, que lo reconocieron grandemente, un gran vacío, como es Jacinto Suárez, quien era el titular desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista. Carlos, bienvenido. Gracias, imagino que ahora las responsabilidades son mayores. Sí, bueno, por supuesto, tenemos el gran desafío de hacer que el trabajo que habíamos venido haciendo hasta ahora, encabezados por el compañero Jacinto, siga adelante, que sigamos funcionando de manera efectiva, cultivando las relaciones internacionales, la solidaridad y la comunicación entre las diferentes fuerzas progresistas, populares, que luchan pues en el mundo por los mismos objetivos que nosotros, en defensa de los intereses populares, pues. Y bueno, estamos tratando de asumir ese desafío, esa responsabilidad. Estamos, Carlos, en un contexto de preocupación planetaria, obviamente. Somos parte de ese planeta. El COVID-19 está ahí como una amenaza real y además un enemigo invisible, pero es interesante, y lo traigo a colación porque en el plano internacional Nicaragua está siendo observada. Observada porque tenemos en América Latina y en el mundo, seguramente en América Latina, el nivel más bajo de contaminación. Sí. Algo que hemisféricamente te ponen todos los ojos sobre nuestro país. Pero en el resto del mundo también, después de haberse encuarentonado, de haber cerrado fronteras, de haber tomado medidas que incluso llegaron a negar el fundamento de la libertad de las grandes sociedades que se prestigiaban como demócratas, hasta decretar estados de sitio, toque de queda, confinando obligadamente a los ciudadanos a sus casas. Pero increíblemente, todas esas cosas que hicieron y que no han sido efectivas son las que le reclamaron a Nicaragua por no hacerlo, y a la vuelta de un ciclo de tiempo hoy están haciendo todo lo que Nicaragua precisamente no hizo, en el sentido de que estamos administrando con responsabilidad, pero no con pánico, esta situación en el país. Sí, curiosamente, Moisés, a Nicaragua los medios predominantes en el mundo, los medios de comunicación, la deberían estar viendo como un ejemplo, ¿no? Como un caso, digamos, excepcional en cuanto a la efectividad de los métodos aplicados para impedir que prolifere la epidemia en nuestro país. Sin embargo, cuando hablan de Nicaragua es más bien para descalificar lo que está haciendo el gobierno en uno de los países, de los pocos en el mundo, rodeado de países infectados, mucho más afectados, uno de los pocos países donde se están aplicando políticas que están impidiendo
precisamente la proliferación. Deberíamos estar siendo estudiados más bien, ¿verdad? Porque, como un ejemplo. Porque en el caso nuestro hay efectivamente una situación que es poco común en América Latina y en el mundo, y son las características de nuestro modelo, un modelo de participación comunitaria en la prevención de las enfermedades, un modelo de acceso universal a la salud, y también tenemos la aplicación de métodos para enfrentar este peligro que no suelen ser utilizados en otros países, como por ejemplo el contacto directo en una etapa que así lo permite, el contacto directo de, digamos, el activismo social con la población en general para orientar las medidas a tomar a nivel familiar, en las casas, en los hábitos personales, para evitar que el virus se propague, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos, hay dos casos extremos, digamos, que pueden ser puestos como malos ejemplos. El caso de El Salvador. Se tomaron medidas radicales como que si la pandemia estuviera arrasando con el país cuando no había ni un caso. Resultado, el país en quiebra, la gente que no iba a morir de COVID-19 va a morir de hambre, pero además se está expandiendo la pandemia. El otro caso distinto, Estados Unidos, donde sí se ameritaban medidas radicales debido al nivel de propagación del virus, y el presidente ha estado abogando para que no se tomen esas medidas radicales. El resultado es igualmente un descontrol total de la situación, aparte que son países con sistemas de salud, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, totalmente elitista, privatizado. Por eso es que la epidemia está afectando principalmente a los latinos. Por suerte, la población latina es más joven que la población anglosajona. Sin embargo, es a los latinos que más está afectando porque son los que menos acceso tienen al sistema de salud elitista. Y eso que estás planteando es importante, porque de hecho uno se queda sorprendido cómo estas naciones que se caracterizaron por ser poderíos económicos, a ver, estamos hablando de los propios Estados Unidos, que se está convirtiendo en el país más contagiado, más que China incluso. Sí. Italia, España, no son países pobres, pero quedaron evidenciados en cuanto a la debilidad de sus sistemas de salud, sí, sus sistemas hospitalarios. Entonces, hay en el panorama un versus entre el sistema hospitalario desde el punto de vista capitalista y el sistema hospitalario con una visión socialista y solidaria. Vos tenés, por ejemplo, el caso de Venezuela y Cuba, que son de los países que más exitosamente han enfrentado la epidemia. Obviamente son países con condiciones distintas a las nuestras, entre ellas tienen una muchísimo mayor circulación de personas que viajan, ¿no? Tanto dentro como personas fuera del país. Y bueno, el nivel de propagación del virus es mayor. Hay gente que dice, pero ¿por qué Nicaragua no está tomando las mismas medidas que Cuba y Venezuela? Bueno, porque la situación es distinta. La forma en que nos ha estado afectando el virus es distinta. Nicaragua es un país en el que hay muy poca afluencia de turismo, sobre todo después no hay mal que por bien no venga, después de lo que nos hicieron en 2018, el turismo salió en estampida de Nicaragua. Y eso cuesta recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, vos estabas hablando del caso de los países desarrollados en los que ha quedado totalmente fuera de control la pandemia. Efectivamente, son países con enormes recursos económicos, sin embargo, tienen sistemas de salud que han sido privatizados por las políticas neoliberales y el resultado es lo que estamos viendo actualmente.
en contraste con el caso de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde la salud está regida por políticas inclusivas y participativas. Una cuestión importante, el caso de China, porque la imagen de China es la de un país extremadamente rico, ¿no? Incluso es la primera economía mundial. Sin embargo, a nivel per cápita, el Producto Interno Bruto de China es el de cualquier país subdesarrollado. Bueno, una gran Debido cantidad a de la gran habitantes. cantidad de habitantes, de manera que en términos relativos no es un país rico. ¿Ve? Así es. Sin embargo, igualmente China ha sido de los países que más exitosamente ha enfrentado la pandemia. Creo que es el que tiene el índice más bajo de mortalidad en el mundo entero. Habiendo salido de ahí, ¿verdad? Aunque ahora hay versiones que... Sí, pues, independientemente... ¿Quién le llevó el problema? Imagínate, es locura, pues, estar culpando a los chinos porque ahí empezó la pandemia. Al contrario, más bien lo que amerita eso es la solidaridad y no estarlos culpando. Es como que vos culpés al que se enferma, ¿me entendés? Es decir, bueno, claro, a veces te puedes enfermar porque no tomaste las medidas, es cierto, pero la condición como tal de enfermo no puede ser algo que motive la discriminación o que motive la condena. Al contrario, ¿me entendés? Lo que debe motivar es la solidaridad. Y la misma China ha sido de los países, que esto también es característica de países con regímenes sociales inclusivos y participativos, de los países que más se han solidarizado con el resto de países del mundo. Tenemos el caso de Cuba, que es emblemático con el envío de los médicos a diferentes países del mundo, incluso países que habían expulsado a los médicos, como Honduras, están solicitando nuevamente a los médicos cubanos. ¿Por qué ese gesto, Carlos? Mira, Cuba se ha caracterizado siempre, yo creo que siempre he dicho que Cuba es el país más solidario del mundo y de la historia. Un país sometido a un bloqueo económico y que ha sido capaz de brindar su apoyo en todos los aspectos a tantos países del mundo, creo que es algo realmente fuera de lo común. Vos mirás los países ricos peleándose entre ellos por los equipos, por los medicamentos, guerras en plena pandemia. Hombre, son niveles de deshumanización increíbles. Y son brigadas de médicos por todo el planeta. Exactamente. Cuba lo que hace es brindar su apoyo sin tener intereses de hegemonía, porque hay quienes dicen darte apoyo, pero lo que pretenden es influir, lo que pretenden es tener predominio, tener hegemonía en el mundo, y después que te han saqueado además, ¿me entendés? Como es el caso de los países desarrollados que históricamente nos han colonizado, y luego pues las potencias que han surgido a través precisamente del saqueo de otros países. Fíjate que eso que estás diciendo, Carlos, es bien sustancial. Y lo digo porque es increíble tratar de digerir cómo los Estados Unidos específicamente, en una situación como esta, insiste en el bloqueo de Cuba. Y no genere y a Venezuela. Sacar de sus capitales 150 millones de dólares para asesinar a Nicolás Maduro y al resto de su gente. Insista en agredir. Pues que lo que está pasando con Nicaragua no son sanciones, son agresiones. Y ese comportamiento ya está en el escritorio del Papa, que te dice hay que ponerle un detente a las sanciones. Y te lo dice las Naciones Unidas. No hayan cómo desviar la atención del desastre que es el sistema de salud en los Estados Unidos, producto de lo cual tienen los niveles que tienen de contaminación. Y entonces aparece de pronto este señor Mike Pence. Mike Pompeo. No, el vicepresidente. Mike Pence, sí, Mike correcto. Pence sale exigiéndole a Nicaragua una transición democrática, sí, entre comillas, ¿no? E inmediatamente... Y hay unos locos que aquí hacen conferencia de prensa y aparecen con la... Inmediatamente los peleles de aquí aparecen apurados, ¿verdad? Ya haciendo su propuesta de gobierno de transición y dicen ellos que... y con una gran lista de ministros, concejales, diputados. Es una cosa increíble, pues. Tenés el caso de un presidente tan errático como Trump, que, en plena pandemia
bueno, se opone a la cuarentena y luego el vicepresidente dice, no, es que esa es su opinión personal. O sea, una cuestión increíble, ¿no? Luego tener a Trump dando bandazos increíbles, culpando a China, diciendo que China va a enfrentar consecuencias. Luego amenazando al Congreso. Dice que qué barbaridad, cómo ha afectado el virus a España, que está destrozado ese país, pero sí que Estados Unidos está peor. Ve, o sea, una cosa increíble, ¿no? Pues sí, esas son muestras pues de las incoherencias con las que está manejada en estos momentos la política norteamericana. Como te decía, en plena pandemia, haciendo maniobras militares, amenazando a Venezuela, recrudeciendo el bloqueo a Cuba, amenazándonos a nosotros. Increíble, ¿no? Es decir, el mundo está pensando en cómo salir de esto y ellos están siempre con su mentalidad, en vez de buscar cómo apoyar, en vez de buscar incluso cómo resolver el problema que tienen ellos dentro de ahí, pues con el descontrol total que hay. Esto en política, Carlos, se llaman globos en el aire. Sí, exactamente. Es como el caso de Clinton. Cuando le salió el escándalo de Mónica Lewinsky, bombardeó Sudán para que la gente viera para otro lado, pues, y desviar la atención. Son viejas tácticas cínicas totalmente y carentes del más mínimo tipo de humanidad. Estamos, amigos televidentes, conversando con Carlos Fonseca Terán, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vamos a seguir hablando sobre temas importantes, los retos del sandinismo, considerando el actual contexto en el que nos encontramos, pero luego de esta necesaria pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes. De todo el planteamiento que se hizo en la primera parte del programa de hoy con Carlos Fonseca Terán, hablamos de lo que está ahí alrededor del coronavirus, del comportamiento que los países como reacción han tenido frente al fenómeno. Pero aterrizando aquí en Nicaragua, propiamente dicha, tenemos retos que asumir, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional como partido gobernante muchísimo más. Nadie puede sustraerse de la realidad en el sentido de no entender que por los efectos que el planeta en sí está teniendo y nosotros como parte de este mundo también vamos a tener que atravesar situaciones distintas. El mundo ya no es igual, es el mundo antes y el mundo después del coronavirus. Por eso, Carlos, te pregunto, los retos del sandinismo en esta situación, hay un horizonte económico que no pinta bien, hay que lidiar con eso y además de eso, enfrentar al enemigo mediático que desde afuera te bombardea y desde dentro te miente a fin de crear condiciones que, por supuesto, no volverán, pero que afectan la psiquis de los nicaragüenses. Sí, por supuesto. En el momento actual estamos enfrentados a grupos que lo menos que les preocupa es el bienestar de los nicaragüenses, como lo demostraron cuando gobernaron. Y como lo están demostrando en momentos como estos, cuando, al igual que en el 2018, andan buscando muertos a toda costa, por todos lados, ¿verdad? Están queriendo crear un ambiente de zozobra, actúan como que si aquí estuviera el virus arrasando con la población, ¿verdad? Hasta de genocidio han hablado. En fin. Y se alegran cuando aparece uno. Sí, se alegran, claro. En las grandes titulares. Se alegran, y además se alegran, no pueden disimular ni en los titulares cuando ven que hay alguna afectación a la economía de Nicaragua producto del problema económico mundial que ha traído la pandemia, ¿no? Entonces... y a lo mejor son titulares que produjeron ellos. Ahora, precisamente lo que ellos quieren es eso, ¿no? No solo es el ambiente de zozobra, también es que ese ambiente
cree inestabilidad y afecte lo más que se pueda a la economía. ¿Ves? Es decir, ellos ven este virus como una bendición, ¿verdad? Lo que ellos no pudieron hacer, lo va a hacer el virus en cuanto a lo que es boicotear la economía, etcétera, ¿no? Todos los objetivos que ellos tienen en términos de inestabilidad para el país, que es lo único que les interesa, es lo único que les interesa, ¿verdad? No es la vida de la gente, no es nada de eso. Aparte de que, con respecto a este tema de lo que es la falsa dicotomía entre la vida y la economía, en el caso nuestro, es un país donde la economía es vida, porque es una economía en la que hay un modelo que es para que la riqueza sea lo más equitativamente distribuida posible. Esto significa que la economía es vida porque es una economía popular, basada o fuertemente influenciada por políticas económicas orientadas a que precisamente esa economía funcione para la vida de la gente y no para los intereses de unos cuantos privilegiados, como sucede en otros países del mundo. Ahora, los retos que nosotros tenemos en estas circunstancias evidentemente incluyen la necesidad de estar siempre preparados en términos de información, en términos de análisis, de comunicación entre nosotros, ¿no? De organización. Somos un pueblo organizado, somos un pueblo con altos niveles de conciencia de sus intereses y con un alto nivel de patriotismo, altísimo nivel de patriotismo, que en diferentes ocasiones a través de la historia se ha demostrado y ha sido ejemplo para el mundo. Entonces, Nicaragua tiene una situación, digamos, desde cierto punto de vista privilegiada para enfrentar una situación como esta, debido a esos niveles de conciencia, de organización, de patriotismo que tiene el pueblo, pues, producto de un proceso de transformaciones sociales en el que el mismo pueblo ha sido protagonista e impulsor, o ha sido protagonista y cuenta además como parte de su organización popular con una expresión política organizada que trabaja por la unidad de los nicaragüenses, ¿no? Porque el Frente Sandinista siempre se ha propuesto la unidad de los nicaragüenses. La división beneficia a los que defienden intereses de grupos elitistas. La unidad beneficia al pueblo. Y es por eso que el Frente Sandinista siempre ha estado trabajando en función de la unidad. Porque los mismos problemas y los mismos intereses tiene el nicaragüense asalariado o que tiene un trabajo por cuenta propia, que vive, digamos, con dificultades económicas, que es sandinista y el que no es sandinista. Son los mismos intereses y esos son los intereses que defiende el Frente Sandinista. Entonces, el objetivo nuestro es la unidad nacional y el reto es ese. Y situaciones como esta precisamente son oportunidades para la unidad nacional, porque el virus no discrimina políticamente ni discrimina ideológicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros en el enfrentamiento efectivo que estamos haciendo frente a la pandemia, estamos generando unidad nacional, estamos impulsando la unidad nacional, porque además esto no va a ser una cuestión coyuntural, ¿verdad? Porque como bien has dicho, aquí, digamos, esta situación de la pandemia va a tener consecuencias incluso hasta en los hábitos, en un montón de cosas, ¿verdad? Que implican una vigilancia permanente. Bueno, en algún momento aparecerá una vacuna, ¿verdad? No sabemos quién la va a producir, en dependencia de eso estará el acceso a esa vacuna, porque si la producen los gringos, difícilmente va a haber acceso en el mundo, ¿no? Pero vamos a tener que recomponernos después de esa vacuna. De todas maneras, las consecuencias desde el punto de vista de la economía y otros aspectos que tiene esta pandemia para el mundo hace que tengamos nosotros condiciones para un desafío permanente que es el de la unidad de los nicaragüenses, la unidad de la familia nicaragüense. Entonces, en la medida en que estemos unidos y organizados como nicaragüenses,
como pueblo, vamos a ser capaces de enfrentar esto y cualquier otro tipo de situación y de, en medio de esta circunstancia, seguir generando prosperidad que beneficie a la mayoría de los nicaragüenses. Esos son básicamente, digamos, los grandes desafíos que el sandinismo tiene. Y yo creo que estamos, o sea, ninguna fuerza existe mejor preparada que el sandinismo. Pocas fuerzas podrán existir en el mundo mejor preparadas que el sandinismo para generar unidad nacional en un país. En este caso, en Nicaragua, la necesaria unidad nacional que es para enfrentar cualquier circunstancia como esta de la amenaza de la pandemia, pero también para resolver los grandes problemas económicos y sociales que estamos enfrentando y que venimos resolviendo y que hemos venido resolviendo a través de estos años en que hemos estado gobernando. Pues. Archienemigos que por razones de odio tienen corrompido el corazón y sectores mediáticos internacionales que obedecen a un plan orquestado con el oposicionismo interno de Nicaragua decían, ¿y dónde está el presidente? ¿Dónde está Daniel Ortega? ¿Por qué no aparece? El asunto es que el presidente de la República compareció ante la nación para hablar de un esfuerzo unitario para poder enfrentar realmente esto, porque esto no es una solución de gobierno, esta es una solución que depende de usted, depende de mí, depende de Carlos, depende de todos los que están aquí en el canal, de todos los que somos parte de la sociedad de Nicaragua. No podemos en ese sentido dejar la responsabilidad al gobierno. Sin embargo, estaban esperando este mensaje ávidamente muchos sectores y al final apareció el mensaje. ¿Satisfizo lo que dijo el presidente de la República a toda la gran base sandinista, Carlos? Por supuesto, y no solo a los sandinistas. Fue un mensaje tranquilizador, un mensaje que generó confianza en la población en general, que estaba a la expectativa de lo que iba a plantear el comandante. Obviamente los puchos y compañía limitada pues jamás van a darse por satisfechos, obviamente, porque su lógica es totalmente contraria a la de la unidad nacional. ¿Ve? Entonces ellos nunca van a encontrar nada bueno en el gobierno, nada bueno en el presidente, nada bueno en el sandinismo, ¿verdad? Para ellos lo importante es dividir. Eso es lo importante para ellos. Es dividir y hacer cosas que satisfagan los intereses del imperio que le ha hecho la vida imposible a este país históricamente. Ellos se autoexcluyen, entonces, pero el asunto, Carlos, es que sí, tiene aceptación esa posición que asumen ellos. Oh, por supuesto que no, los aísla cada vez más, pero ellos tienen ya un formato. Ellos tienen un formato y su desvinculación con la realidad lo hace no ver que lo que están haciendo no le conviene ni a ellos mismos. No es una estrategia que le funcione, pero insisten en ella. Ahora, volviendo al tema del mensaje del comandante, pues fue bien claro en cuanto a que nosotros hemos estado enfrentando de manera efectiva la amenaza, porque para nosotros todavía es una amenaza, no es una realidad la epidemia en Nicaragua, pero es una amenaza que tenemos y que estamos enfrentando, ¿verdad? Es decir, no tiene niveles epidémicos todavía en Nicaragua, sin embargo, para que no los tenga... Pandémicos. Para que no los tenga, sí, pandémicos porque es a nivel mundial, ¿verdad? Pero a nivel interno sería epidémico. Pero para que no los tenga precisamente, entonces tenemos que actuar en ciertos aspectos, actuar como que sí, ya estuviera implantada, pues, digamos, la pandemia, aunque no en todo podemos actuar así. Esta es una señal ante el mundo de que los recursos en el mundo hay que destinarlos a la salud, hay que destinarlos al bienestar de la gente y no a las bombas atómicas y no al arsenal nuclear armamentístico que se tiene, que es para matar. Entonces, tiene una serie de componentes y cuando se refiere precisamente al nivel que tenemos, ¿verdad? A nivel a la efectividad que hemos logrado en el enfrentamiento a esta amenaza, ¿verdad?
ahí también pues el comandante hace pues un análisis muy importante al respecto. Y bueno, la verdad es que por el nivel bajísimo de contagio en nuestro país, no hay una situación de emergencia que ameritara que el presidente estuviera, digamos, dirigiéndose a la nación de manera ni mandar a la gente a sus casas. Pero es que además de eso, dirigir un país no es estar hablando en los medios. No se limita. Hay presidentes que creen que dirigir un país es estar tuiteando o dirigiéndose a cada rato a la Trump, gente, Bukele, faranduleando. Bolsonaro. Creen que gobernar es farandulear. Gobernar es decidir, es actuar, es organizar, es controlar, es tener iniciativa. Es lo que hace precisamente nuestro presidente. Es dirigir el enfrentamiento, en este caso, a esa amenaza. Y la efectividad que hemos tenido precisamente en eso es porque tenemos al frente a un hombre experimentado, con gran habilidad para manejar situaciones de crisis. Sí, una de las características fundamentales que tiene nuestro presidente es precisamente su capacidad para enfrentar y resolver situaciones de crisis o para evitar, en todo caso, situaciones en las que nos veamos todos pues perjudicados como nicaragüenses. Entonces, esto está relacionado directamente con lo que te decía en cuanto al tema de los desafíos, que es el de la unidad nacional, que yo creo que lo estamos logrando y que vamos a seguir avanzando en el enfrentamiento de ese desafío de la unidad nacional para enfrentar esta o cualquier otra amenaza y para mejorar cada vez las condiciones de vida de nuestro pueblo. Gracias, Carlos Fonseca Terán, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por haber aceptado nuestro llamado a compartir este set con usted, amigo televidente que nos sintoniza todos los días. Y estamos aquí para seguir hablando de cosas interesantes alrededor del temario y de la agenda nacional desde el punto de vista político, social o económico. Pero sabemos hacer predominar lo que realmente está imponiendo la agenda, su agenda, mi agenda, la de todos, y en este caso, la seguridad sanitaria de los nicaragüenses. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.